Kurt Lewin, el padre de la investigación-acción, utilizó este término por primera vez en 1944. Describía con él una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social. El método de la investigación-acción. Vivimos una crisis educacional que se revela en el ausentismo, deserción y repitencia escolares, así como en el bajo nivel de la mayoría de los cursos y de la prueba de aptitud académica para el ingreso en las universidades. Entre los muchos factores responsables de la crisis, el desempeño del docente en el aula juega un papel determinante. Investigación-acción en el aula. El bajo nivel de preparación pedagógica y la escasa vocación con que llegan muchos docentes a la profesión docente e igualmente al constatar la óptima respuesta de los alumnos en igualdad de condiciones socioeconómicas, carencias y problemas, cuando tienen un maestro o profesor competentes y entregados vocacionalmente a su tarea educativa. Habermas. Epistemología de la investigación-acción. Teoría crítica de la ciencia. Podemos distinguir 3 categorías del proceso de investigación que dan origen, a su vez, a 3 tipos de conocimientos, según que estén rígidos por el interés técnico, el interés práctico o el interés emancipatorio. Teoría crítica de la ciencia. El interés técnico produce una racionalidad o conocimiento instrumental que explora las interrelaciones hipotéticas deductivas, la covariación de magnitudes observables y es útil para la manipulación y control del mundo físico o social. El interés práctico general, según Habermas, la ciencia histórico-hermenéuticas en nuestra interacción con otros seres humanos, aprendemos a interpretar correctamente el significado de sus acciones. El interés emancipatorio produce el conocimiento crítico y de la acción fundamental en ciencias como la psicología, la sociología, la educación, la economía, la ciencia política, etc. Reflexión. La ciencia social crítica busca hacer a los seres humanos más conscientes de sus propias realidades, más críticos de sus posibilidades y alternativas, más confiados en su potencial creador e innovador, más activos en la transformación de sus propias vidas, en una palabra, más autorrealizado. Actividades de la vida en el aula. Elaborar, experimentar, evaluar y redefinir, autocrítica y reflexión, desarrollo de la currícula. Metodología, aspectos generales. Problemas del propio desempeño docente. Autocuestionamiento. El fin es mejorar la eficiencia docente, evaluada en una eficacia práctica. Reflexión crítica. Metodología, aspectos generales. Según Schoen, lograríamos ese docente investigador de su propia praxis en la medida en que alcancemos estas metas u objetos parciales. A. Formar y desarrollar un docente reflexivo en la acción y en la cotidianidad del aula de clases. B. Vincular la teoría y la práctica del docente con el fin de buscar soluciones a problemas educativos. C. Reducir el espacio entre quienes producen el conocimiento y aquellos que lo aplican. D. Promover al docente como sujeto y objeto de la producción de conocimientos prácticos derivados de sus experiencias de aula. E. Promover una imagen del docente más compenetrada con la realidad y su práctica. Principios de la IA en el aula. El método de la investigación está altamente ligado por la naturaleza del objeto que se piensa estudiar. El problema de la investigación será descubierto y estudiado por el maestro investigador. Como la mayoría de los docentes consideran la investigación como algo ajeno y muy alejado de sus vidas. La actitud inicial del docente investigador debe consistir en una postura exploratoria sobre la compleja, rica y dinámica vida del aula. La práctica educativa del docente no debe distorsionar el valor educativo de su docencia. Colegas y amigos, durante el acto didáctico
o sesión de aprendizaje, podemos ocasionalmente observar diversas situaciones problemáticas que van a perjudicar nuestra normal y planificada acción docente. Es así que se pueden identificar diversos problemas relacionados con A. El programa de estudios. B. La metodología de enseñanza-aprendizaje. C. El alumno. D. El centro educativo. E. El docente. F. Relación al medio familiar. G. La sociedad en general. En un ambiente de conflictos en el aula, ya no podemos emplear las amenazas o el garrote. Así la frase, la letra con sangre entra, como uno de los tristes refranes de siglos pasados, ya no es una acción efectiva. Ahora, en el siglo XXI, nuestro trabajo profesional no solo debe limitarse a la docencia, sino ir más allá, solucionar estratégicamente una determinada situación problemática. Nos estamos refiriendo al desarrollo de un proceso, la investigación-acción. ¿Qué es investigación-acción? Es un tipo de investigación aplicada que se realiza en ambientes cotidianos o de trabajo diario. ¿Qué caracteriza a la investigación-acción? 1. Analiza acciones humanas y situaciones sociales. 2. Su propósito inmediato es descriptivo, exploratorio. 3. Solo asume un propósito teórico, después de realizado un diagnóstico. 4. La investigación-acción para los participantes es un proceso de autorreflexión sobre sí mismos, sobre los demás y la misma situación. Pasos en la investigación-acción según Sánchez Carlesi. 1. Problematización. 2. Diagnóstico. 3. Diseño de una propuesta de cambio. 4. Aplicación de propuesta. 5. Investigación evaluativa. 6. Nueva propuesta de cambio. A continuación, vamos a presentar un ejemplo de investigación-acción. 1. Planteamiento del problema. ¿Qué efectos producen en el rendimiento académico de la clase el aula reducida y la sobrepoblación estudiantil? 2. Diagnóstico. El docente observa que en el aula pequeña que se le ha asignado, con numerosos estudiantes, los resultados no son los que él espera. Hay un alto porcentaje de desaprobados e igualmente se incrementan cada vez más los actos de indisciplina. 3. Diseño de una propuesta de cambio. Una vez analizada la problemática antes mencionada, se procede a proponer alternativas de solución, tales como A. Informar a las autoridades sobre las situaciones observadas y sustentar debidamente los cambios correspondientes. B. Solicitar aula con infraestructura apropiada según la asignatura. C. Proponer un número máximo de alumnos para el curso asignado. 4. Aplicación de propuesta. Si las autoridades se identifican con las propuestas innovadoras y de progreso sustentadas antes por el docente, estas se ejecutarán. Tengamos presente que la mejora continua en este escenario no solo es responsabilidad del profesor, sino además de todas las personas comprendidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto responsables del éxito o del fracaso del mismo. 5. Investigación evaluativa. Luego de producidos los cambios, debemos analizar, evaluar y reflexionar en cuanto a las consecuencias de las acciones emprendidas. Así, se esperan mejores resultados en el aprendizaje y además el logro de la disciplina inteligente en la clase. 6. Nuevas propuestas de cambio. El monitoreo y la evaluación constante del grupo de estudiantes en nuestra sección nos llevará a ratificar los nuevos logros obtenidos.
En caso contrario, es decir, si no hay resultados favorables, deberemos necesariamente formular nuevas propuestas para una investigación-acción complementaria.